hermanos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuánto da gracias al Señor por esta alabanza? Algunos quedamos bien. Señor Jesús. Dios bendiga a los hermanos, ¿sí? Vinieron alegres. Hermanos, vamos a ir a la palabra, ¿sí? Vamos a ir a la palabra. ¿Recuerda usted el domingo anterior? Sí, el domingo anterior la palabra del Señor nos invitaba, ¿sí?, a poder observar, mirar las huellas del rebaño, decía el Cantar de los Cantares, ¿sí? Recuerde que a través de la palabra del Señor consideramos el poder observar esas huellas, ¿sí?, de aquel rebaño que está hablando de la iglesia, ¿sí?, el caminar de la iglesia, las huellas que dejó a través de la historia, y cómo a través de la historia la iglesia permaneció, nunca se detuvo. Su avance, su caminar nunca se detuvo, aunque vamos a ver en los próximos domingos que hubieron siglos enteros de silencios aparentes de la iglesia, pero siempre la iglesia se mantuvo en pie porque quien compró, quien pagó el precio por la iglesia, jamás fue vencido. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Por favor, le pido que me preste atención. A través de la historia, vuelvo a repetir, la iglesia jamás detuvo su caminar, su avance, porque aquel que pagó el precio por cada uno de los que somos parte de la iglesia, jamás ha perdido una batalla. Y como Él es vencedor de vencedores, la iglesia en Él siempre avanzó, siempre, a pesar de las circunstancias, la iglesia pudo avanzar, crecer, permanecer, y el día de hoy nosotros gozamos de ser parte de la iglesia del Señor. Pero, dicho esto, hermano, ¿por qué debemos observar las huellas del rebaño? ¿Por qué debemos observar las huellas que dejó la iglesia marcada, plasmada a través de la historia? Y algunas huellas son sumamente importantes y quizás, no digo que sean mejores, pero hay algunas huellas que podríamos decir fueron marcadas de una manera tal, sí, que con una fuerza y con una importancia que no podemos obviar el observarlas y el poder sacar aprendizaje para nosotros. Hermano, dice, y yo justamente hace unos días veía una noticia y me pareció un poco llamativo que el periodista que hablaba de esta noticia, él usó una frase que es muy conocida, ¿sí?, que se usa mucho en las iglesias, ¿sí?, y aquella frase es que aquel que no aprende de su pasado está condenado a repetirlo, ¿sí? Y un periodista usó esta frase porque él estaba dando una noticia un poco triste que decía que China, si no me equivoco, donde, a ver, corríjame, donde cayó la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima, Japón, ahí está, que Japón estaba, sí, ya estaba en marcha para construir bombas atómicas, ¿sí? Entonces el periodista le sugería esto, decía, aquel que no aprendió de su pasado está condenado a repetir. Y es llamativo que ellos que sufrieron justamente la caída de la bomba atómica en su territorio y saben el daño que les provocó, el dolor que provocó, la pérdida que provocó, a pesar de lo que ellos sufrieron, hoy están construyendo bombas atómicas. Y como poder decir, no aprendieron nada. No aprendieron nada. Y me recordaba, no sé si usted hace un poquito de memoria, cuando fue la pandemia que sufrimos en todo el mundo, al transcurrir los meses donde estábamos todos confinados a nuestros hogares y la población general no podía salir a las calles,
y ni siquiera cruzar fronteras, ¿sí? Solo a comprar lo necesario para sobrevivir. Esto hizo que los lugares naturales, ¿sí? No haya personas, no haya humanos en los lugares naturales, ¿sí? Los lugares de paseo, los lugares donde la gente va a vacacionar, a descansar, y empezaron a surgir videos donde todos esos lugares por sí solos se fueron regenerando, se fueron como de alguna manera sanándose solos, ¿no? Y había imágenes y videos de algunos lugares que parecía que habían vuelto a su estado original. ¿Qué pasó? Como nosotros los seres humanos somos una raza destructiva, en todo lugar que visitamos hacemos daño, ¿sí? Usted ve que hay lagos, hay ríos, parte del mar que está contaminado con mucho plástico, con petróleo, con basura. Los lugares, usted va, no sé, a un camping, usted llega y explotan los centros de basura de todo lo que dejó la gente que lo visitó el fin de semana. Somos una raza destructiva. Esa es una triste realidad, hermano. Desde que el pecado vino a nosotros, nos convertimos en una raza destructiva. Entonces, es como que la naturaleza sola, sí, empezó a sanarse, y había lugares que solo se recuperaron al tener la ausencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, muchos sugerían, porque a través de estar encerrado y no poder visitarse, también las relaciones humanas de alguna manera se fortalecieron. Un familiar que no hablaba con otro por mucho tiempo se comunicó, se habló, se contactó, y es como que de alguna manera, ¿sí?, la pandemia trajo un nuevo pensamiento de volver a encontrarnos, a amigarnos, a perdonarnos, a fortalecer las relaciones, y parecía que la pandemia de alguna manera, ¿sí?, nos estaba dando una lección. Lo triste, hermano, que cuando terminó la pandemia, volvimos a las calles, volvimos a las plazas, volvimos a los ríos, volvimos a visitar lugares, y las relaciones se volvieron a romper entre los familiares, los amigos, los seres humanos, y hoy nos damos cuenta que estamos peor que antes de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que también, aparentemente, no hemos aprendido nada. Entonces, cuando yo veo la Escritura, y la Escritura me invita a mirar y a observar la huella que la iglesia dejó a lo largo de la historia, es porque necesito aprender de mi pasado. ¿Están conmigo, hermano? Ah, están todos buditos. Se le fue el TikTok de la cabeza, ¿no? Entonces necesitamos observar por qué. Porque hoy la iglesia universal, y cuando digo universal no estoy hablando de la iglesia de la palomita, no. Nosotros hay términos que debemos tener claros. Por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia universal, hablamos de todos los creyentes alrededor del mundo. Somos parte de la iglesia universal. Pero cuando hablamos de una iglesia local, estamos hablando del conjunto que nos reunimos en un lugar determinado, como estas 4 paredes. ¿Sí? Entonces, la iglesia local somos nosotros, la Rioja 350, y este es nuestro lugar de encuentro, de adoración al Señor. Pero la iglesia universal, ¿sí?, alrededor del mundo, hoy, ¿sí?, y si observamos, hay miles y miles de iglesias, y todas distintas. Cada una tiene su liturgia, cada una tiene su manera, sus formas. La pregunta es, ¿cuál es de todas las iglesias, inclusive nosotros, cuál es la que todavía está caminando sobre las huellas del rebaño? ¿Seremos nosotros? Entonces, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque recuerden la tsunamita. Ella le dice al amado, le dice, ¿dónde esteas?
¿Dónde vas a descansar? ¿Dónde vas a estar después del mediodía? Porque yo sé que si encuentro ese lugar, yo voy a también tener descanso, voy a estar segura cuando esté a tu lado, cuando esté en el lugar donde tú estés. Y recuerden la promesa del Señor, cuando el Señor oró, Padre, que donde yo voy a estar, ellos también van a estar conmigo, dijo. O sea, el deseo del Señor es que estemos con Él. Pero esta incertidumbre de decir dónde vas a estar, está diciendo que necesita encontrar el lugar exacto donde va a estar el Señor. Y traslademos esa expresión a la Iglesia Universal. Hay muchas iglesias que quizás son, y Dios nos guarde y nos libre a nosotros que no seamos una de ellas. Hay muchas iglesias en el día de hoy que están como sin saber exactamente dónde están, intentando cosas nuevas, quizás probando otros sistemas, innovando con lo nuevo, procurando ser diferentes, ser mejores. Hay otras que quizás tratan de ser más conservadoras. Hay otra iglesia que tratan de ser más puritanas. Hay otras iglesias que quizás tratan de mantener un equilibrio entre lo conservador y lo perdónenme la expresión, ¿no? y lo libertino, porque hay iglesias que ya pasaron el límite del libertinaje. Y encontramos una diversidad de iglesias. La pregunta es cuál está dentro de la senda que nos lleva a encontrarnos con nuestro Señor. ¿Estaremos bien, hermano? No nos vamos a ocupar hoy de las otras iglesias, nos vamos a ocupar de nosotros. Entonces es la pregunta que viene a mi corazón. ¿En dónde estamos parados? Si estamos desorientados, evidentemente necesitamos encontrar las huellas del rebaño y sobre ellas caminar, porque esa nos va a llevar a nuestro Señor. Esa nos va a llevar al encuentro del Señor y con Él vamos a estar seguros, con Él vamos a tener paz y con Él vamos a tener descanso. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces, dicho esto, hermano, empecé a observar, ¿sí? Y inevitablemente tenemos que mirar la primera huella que la iglesia nos marcó y que es la iglesia primitiva. Y esa huella de la iglesia primitiva es donde vamos a observar, y si nos asemejamos a ella, quiere decir que estamos bien. Quiere decir que todavía estamos ubicados en el camino correcto. Las características de esta iglesia primitiva deben ser reflejadas en nosotros, y eso nos va a denotar de que estamos todavía en la senda correcta. ¿Me entienden? ¿Sí o no, hermano? Bien, pero para observar la iglesia primitiva, lo primero que debemos hacer, porque alguien para empezar a caminar, primero tiene que nacer, ¿no? Y tenemos que marcar la importancia del nacimiento de la iglesia, que fue a través no solo de la promesa del Señor, sino del poder, del actuar del poder del Espíritu Santo. Y la iglesia que nació a través del Espíritu Santo allá en Pentecostés jamás detuvo su caminar, porque su nacimiento fue justamente a través del Espíritu Santo, quien le dio vida y quien la mantiene en pie hasta el día de hoy. Amén. ¿Por qué esto es importante? Porque toda iglesia local en cualquier lugar del mundo que no nació a través del Espíritu Santo, tarde o temprano murió, se derrumbó, dejó de existir. Entonces, la primera huella que tenemos que observar y que nosotros debemos decir, Señor, si estamos ahí, Señor, gloria a Dios, vamos bien. Entonces tenemos que ir al libro de los Hechos, capítulo 1.
Voy a tratar de ser claro y quizá un poquito rápido. ¿Por qué, hermano? Porque hoy voy a tratar de hablar de la iglesia primitiva, sus primeros pasos en Jerusalén. Si yo me aboco a sermones textuales, ¿sí? Usted sabe que mi manera de explicar quizás no soy de hacer sermones textuales. ¿Y qué es un sermón textual, hermano? Pues un sermón textual es verso por verso, explicando cada versículo, y bueno, y ahí uno desarrolla un sermón textual. Me cuesta mucho eso. Usted sabe, hermano, los que me conocen, tomo una expresión y a partir de ahí trato por ayudar al Señor de poder explayarme. Pero si yo soy muy textual, para observar la iglesia primitiva, esto nos va a llevar mucho tiempo, hermano, muchos domingos. Y no quisiera aburrirlo, aunque la palabra del Señor en realidad no debería aburrir a nadie. Pero bueno, hay gente que se aburre. Yo veo gente que está... me da ganas de tirarle con la Biblia. Pero bueno. Entonces vamos a tratar de ser lo más dinámico posible. Yo voy a enumerar algunas cosas así rapidito. Usted puede observarla así simplemente a medida que voy por ahí diciendo, ¿no? En capítulo 1, usted ve el título del capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice la promesa del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿qué sucede ahí? El Señor Jesús les promete antes de irse, Él hace su promesa que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, pero les pide algo. Y ahí vamos a ver la primera característica de las huellas de la iglesia. El Señor Jesús dice, ustedes quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo iba a dar el nacimiento a esa iglesia. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y escuchen, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de no muchos días. La primera característica para un nacimiento de la iglesia y para que la iglesia sea gestada por el Espíritu Santo, y esto garantice que si el Espíritu Santo está en la iglesia, siempre nos va a llevar por la senda correcta. Entonces necesitamos imitar o tener o accionar dentro de esta primera característica. ¿Y cuál es? El Señor le dio una orden, luego de hablar con ellos, le dice, quédense en Jerusalén. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Cómo? Se quedaron. ¿Y qué significa eso? Obedecieron. Y eso es lo primero que debe haber entre nosotros. La obediencia al Señor va a provocar que el Espíritu Santo, ¿sí?, la promesa del Señor, del Espíritu Santo, sea una realidad entre nosotros. Porque el Espíritu Santo, donde hay obediencia, Él se mueve con libertad. Él no convive con la desobediencia. Donde hay obediencia, Él se mueve con libertad. Entonces, la primera característica que yo encuentro en esta huella que me deja la iglesia primitiva o su nacimiento es que lo primero que ellos hicieron acertadamente fue obedecer. Amén. Dígale que está al lado, obedecer. Y si tiene confianza con el que está al lado, aparte de decirle obedecer, si es varón o si es mujer, según dígale, no seas cabezón, no seas cabezona. Obedecer.
Porque en la obediencia, ¿qué hay, hermano? Bendición. ¿Y cuánto quiere ser bendecido? Entonces hay que obedecer. Entonces encontramos que para que el Espíritu Santo sea el gestor de la iglesia, lo primero que debe haber en los seres humanos, como dije, que somos una raza destructiva, todo lo que tocamos, hermano, lo destruimos. Pero para que el Espíritu Santo nazca, o se presente, o se derrame, o nos llene, para que el Espíritu Santo haga de nosotros que seamos parte de la iglesia y a través de él permanezcamos, lo primero que debemos aprender es obediencia. Amén. ¿Sigo o paro? Se pone lindo esto. No soy Hardigan, pero ahora la promesa del Señor, ¿sí?, era que ellos se quedasen y esperasen la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Y esto sucedió, dice la ascensión, el Señor Jesús asciende, ¿sí?, y él mismo deja esta promesa. Y luego, el verso 12, va a ver la elección del sucesor de Judas. Entre ellos había alguien que no estaba muy convertido. Mira que está al lado. ¿Cómo está? Perdónenme, pierdo tiempo con esta chiquilinada mía, hermano, perdónenme. Bien, había uno que no estaba muy bien convertido, lamentablemente tomó su mala decisión. No fue parte de lo que iba a ser el nacimiento de la iglesia. Y sabe que hay mucha gente que pareciera estar cerca, pero no está. No es parte. Y a veces queremos, ¿no?, venir o insistimos con alguien, aunque la palabra nos enseña que en algunos casos, insistamos que en algunos casos, si podemos, los metamos empujones al Evangelio. Hay textos que avalan ese accionar, pero hay gente que no ha sido llamada y que el Señor mismo se encarga, ¿no? Y es el caso de Judas, no era parte, no iba a ser parte. Y por eso cuando va a venir el Espíritu Santo y va a nacer la iglesia, ya Judas no iba a estar. Aunque él estuvo en los milagros, aunque él estuvo en el ministerio de Jesús, aunque él estuvo presente en muchas historias de los evangelios, pero él no iba a ser parte de esto. Y al dejar ese lugar vacante o vacío, los apóstoles entendían o creían que alguien tenía que ocupar ese lugar. ¿Y saben lo bueno que hicieron, hermano? ¿Y qué es lo que nos enseña el segundo párrafo cuando dice elección del sucesor de Judas? Recuerden que fue elegido, dice que la suerte cayó sobre Matías. ¿Qué hicieron los hermanos? Oraron. Pidieron la dirección al Señor. Invocaron al Señor en su oración y pidieron que Él los guíe, que Él los ayude. Y esto es importante, claro que sí, hermano. Porque nosotros, para que el Espíritu Santo sea quien nos va a gestar como su iglesia, para que caminemos en las huellas del rebaño y permanezcamos, si hay algo que nosotros tenemos que hacer es pedir la dirección a Él. Amén. No puede ser como yo quiero, como yo pienso, como a mí me parece, ¿sí? Y imagínense, hermano, uno piensa de una manera, el otro de otro, a algunos les gustó los coritos y movía el piecito, la cabecita, pero a otros quizás estaban molestos, que esta música es el mundo de la iglesia. Claro, no todos pensamos igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando hay que tomar una decisión para que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad, ¿qué debemos hacer? Orar. Pero hermano, eso, o sea, no sé, pero lo aplicamos. Oramos, perdón, justo ese ejemplo, ¿verdad? Oramos por los
con la orquesta. Porque ellos nos ministran a través de la alabanza. O cualquier servicio determinado, oramos. Señor, ayuda al morocho que habla todos los domingos, enseñale, porque no lo entiendo. No sé, orar. Nuestra vida se rige por la oración. La iglesia en conjunto nos regimos a través de la oración. Usted sabe que hay iglesias donde hay unas comitivas, hay un grupo que decide. Hay iglesias que, por decirlo de alguna manera, llegaron a otros niveles. Y y eso habla un poquito Apocalipsis cuando habla de la doctrina de los nicolaitas o los nicolaitas. ¿Quiénes son? Son grupos que deciden y ellos dicen, bueno, vamos a contratar a cierto pastor por tanto tiempo, 5 años, 10 años. Y esa comitiva o ese consejo contrata al pastor. Y cuando viene el pastor contratado le dice, mire, usted tiene que predicar de esto, de esto, de esto y de esto. Pero estos temas, usted no puede hablar de esto. Deciden ellos. Hay iglesias donde la predicación tiene un tiempo estudiado y determinado y sugiere que la atención de las personas se limita, por ejemplo, a 30, máximo 40 minutos. Entonces el predicador, si es un buen predicador y si es guiado por el Espíritu Santo, tiene que predicar en ese tiempo estipulado. Y si el hermano se pasó 5 o 6 minutos, entonces es un hermano desordenado, es un hermano que no se dejó guiar por el Espíritu Santo. O sea, el humano decide. El humano toma decisiones y pone límites. Pero una iglesia donde el Espíritu Santo es el que gesta, donde el Espíritu Santo es el que da luz, esa iglesia es una iglesia que está aferrada a la oración y al pedir la dirección al Señor para que Él sea quien guíe, no nosotros. Amén, hermano. Entonces el Espíritu Santo va a venir, porque en nuestro capítulo, el capítulo 2. Pero antes de eso, nosotros tenemos que observar qué pasó para que el Espíritu Santo descienda en Pentecostés. Mi pregunta es, antes de avanzar, ¿usted cree que necesitamos al Espíritu Santo entre nosotros? Obvio, hermano. Entonces, para que el Espíritu Santo sea una realidad y que Él se mueva en libertad en medio de nosotros, 2 cositas que anteceden a la venida del Espíritu Santo y que son importantes observar: obediencia y oración. Y cuando hay obediencia y hay oración, el Espíritu Santo desciende. El Espíritu Santo bautiza. El Espíritu Santo llena las vidas. El Espíritu Santo se mueve con libertad. El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Pero cuando hay obediencia y hay oración. Amén. Pero cuando hay obediencia y hay oración, esto provoca una sumisión y una dependencia a la guía del Señor. Amén. Esto provoca en nosotros sumisión y dependencia a la guía del Señor. ¿Por qué es importante repetir esto? Porque mientras ellos, hermanos, estaban ahí reunidos, estaban juntos, estaban obedientes y estaban en oración, inevitablemente el Espíritu Santo descendió sobre aquel lugar. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu le daba. Y el Espíritu Santo hizo un estruendo. Hoy creo que se cantaba una de las alabanzas. Hubo un de repente en aquel lugar. Hubo un mover en aquel lugar. Hubo un estruendo. Algo pasó en aquel lugar, que fue la llegada del Espíritu Santo entre ellos. Pero para que eso sucediera, tuvo que haber obediencia y oración.
¿Cuánto quiere el Espíritu Santo? Ahora, cuando hay obediencia y hay oración, ¿puede ir paralelamente caminando el enojo? ¿Puede ir paralelamente caminando a la obediencia, a la oración? ¿Puede caminar a su lado la murmuración? Perdónenme, porque esas son obras del enemigo. Y cuando el enemigo empieza a intrometerse y empiezan a surgir cosas, venimos obedeciendo, venimos orando, pero de repente él sembró una semilla. Como vio que la parábola dice que vino de noche alguno y sembró otra semilla. Bueno, entonces yo ya no me siento conforme. Yo ya no me siento como que no estoy muy de acuerdo en algunas cosas. Entonces hay cosas que no me parecen. La pregunta que yo me hago, ¿no? Usted ayúdeme. Porque estoy obedeciendo, estoy orando. Pero igual estoy en desacuerdo en algunas cosas. Ayúdeme usted. ¿Vendrá el Espíritu Santo? Descenderá el Espíritu Santo. Llenará mi vida. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia, hermano. Dios santo, todavía ni entré. Pero es importante, hermano, que nosotros podamos someternos a la obediencia, a la oración, a la sumisión, para que realmente el Espíritu Santo nos ilumine, nos llene, nos direccione, nos guíe. Y mire, le acabo de decir, voy por el punto 2 y tengo aproximadamente 7 puntos, sé que lo voy a llegar. Y lo que pasa es que otro día yo quería entrar a la segunda iglesia que nos habla de una iglesia orgánica, que es la iglesia de Antioquía, pero la venida del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, verso 1, sí, los encuentra 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos, ¿qué dice? Unánimes y juntos. Aquí estamos todos juntos, hermanos. Estamos todos sentados juntitos acá. La pregunta es, ¿estamos unánimes? Porque no es lo mismo estar unánimes que estar juntos. Juntos estamos. Pero estamos unánimes. Pensamos todos lo mismo. Tenemos todo el mismo objetivo. Tenemos todo el mismo deseo de que el Señor nos lleve. Ellos estaban unánimes, estaban juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Y ahí nace la iglesia. La iglesia que empezó a dejar huella a través de la historia. Su nacimiento fue a través del Espíritu Santo. Pregunto, La Rioja 350, anhelamos, deseamos, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Pero no puedo, hermano, no decirle que para que el Espíritu Santo descienda, como acabamos de ver, tiene que haber obediencia, tiene que haber oración, tenemos que estar unánimes y no solo juntos. Obvio, no pensamos todo igual,
Pero ¿sabe cuando de alguna manera nos alineamos o entramos en un espíritu de unanimidad? Cuando simplemente agachamos nuestra cabeza y decimos: Señor, ayúdanos. Ayúdame al hermano, a la hermana, y ayúdame a mí también. Yo también, Señor, tengo tantas carencias, tantas... Señor, soy tan errante. Señor, ayúdame a mí también, tener misericordia. Primeramente de mí, Señor. Cuando todos de alguna manera nos doblegamos a la necesidad de su espíritu y por lo tanto nos reconocemos. Amén. Porque si yo no reconozco que yo soy errante y falente, para mí es muy fácil acusar al otro. Para mí es muy fácil señalar a otro. Pero por ahí se dice que aquel que apunta con un dedo, con tres se está apuntando a sí mismo. Y con uno está poniendo a Dios de testigo, hermano. Pero que Dios tenga misericordia, hermano. Yo creo firmemente que el Señor está entre nosotros y que todavía estamos sobre las huellas del rebaño. Pero si hay algo que necesitamos para volver a la senda antigua, a las huellas del rebaño, es que nos reconozcamos, hermano. Si yo soy errante, si yo soy falente, ¿quién soy para acusar al otro? Que Dios realmente tenga misericordia de nosotros. Hermanos, lamentablemente los minutos se me van y el próximo domingo voy a tener que seguir con esto y luego veremos la iglesia de Antioquía. Pero cuando nace la iglesia, y a través del Espíritu Santo, que va a dar la seguridad de que esa iglesia va a permanecer a través del tiempo, porque Él la gestó, porque Él le dio vida al Espíritu Santo. Hermano, vamos a ver en los próximos capítulos que se empezó a tornar cosas hermosas. Así yo les leo rapidito, hermano. Desciende el Espíritu Santo, Pedro hace su primer discurso, 3.000 almas se convierten, ¿sí? Y a través del nacimiento de la iglesia se añaden 3.000 personas a través de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio de la iglesia primitiva es una huella que nosotros debemos seguir. La iglesia debe predicar. Debemos seguir anunciando la salvación, porque es lo que la iglesia nos está reflejando, la iglesia primitiva. No solo se añadieron, creyeron, sino que fueron bautizados. Este es el verso 41 del capítulo 2. Fueron bautizados. El verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, se les enseñaba la palabra. Todas estas son huellas que nosotros debemos observar para decir de nosotros que somos una iglesia que todavía estamos sobre las huellas del rebaño. No, hermano. Se predicaba el Evangelio, se convertían las personas, se bautizaba a esas personas, se les enseñaba la doctrina, había comunión, todo eso el verso 42. Partían el pan entre ellos. Y el verso 42 vuelve a decirnos que ellos practicaban la oración. El verso 43, había temor entre ellos, temor al Señor, el temor del pueblo hacia ellos. Había maravillas y señales, o sea, había milagros entre ellos. Son huellas que dejó la iglesia primitiva y que evidentemente tiene que haber entre nosotros para nosotros decir que estamos en las huellas del rebaño. Amén. Dice el verso 44, todos estaban juntos, tenían en común todas las cosas, o sea, seguramente había pensamientos cruzados, pero llegaban a una conclusión, un equilibrio, y todos tenían cosas en común. Amén. Dice el verso 45, nos habla de donaciones. La gente vendía sus posesiones y ayudaba a los necesitados.
Acá hay algo interesante, hermano, si usted me permite. Hay actitudes, hay proceder que el Señor pone en el corazón de hermanos y hermanas que son sinceros. Como muchos de ellos dicen que vendían sus cosas, ayudaban a los necesitados y lo hacían con un corazón sincero. Pero usted luego vamos a avanzar y vamos a encontrar que hubo un matrimonio que también hizo lo mismo, que vendió una posesión, una heredad, y que también fue a poner y ayuda para los pobres, pero se quedó con un muertito. ¿Usted se acuerda de Daniel y Zafira? Entonces fue una donación no muy sincera, a lo cual el Señor mismo jugó. No fueron los apóstoles, no fue Pedro, no fue Jacobo, no fue Santiago, no fueron los líderes, no, fue Dios quien juzgó eso. Y aquellos dos, ¿qué les pasó? Cayeron muertos, en medio de la iglesia, en medio de un culto, ¡pum!, cayó muerto. ¿Quién juzgó ese proceder que no fue sincero? Fue engañoso. ¿Quién puso en balanza y dijo, no, esto no es así? El Espíritu Santo. O sea, hermano, que todo lo que hacemos nosotros, usted ora por alguien, usted ayuda a alguien, usted presta su tiempo, se esfuerza para estar, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo hacemos? Para el Señor. Porque si yo no lo hago para el Señor, entonces estoy esperando algo a cambio. Y eso lo va a juzgar el Señor, no yo. Entonces encontramos de que cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, Él ve, observa y Él juzga la sinceridad o la carencia de ella. Amén. Son huellas, hermanos, de la iglesia. Para que nosotros permanezcamos en las huellas del rebaño, debemos considerar cada una de estas palabras. Realmente, hermanos, predicamos el Evangelio de Salvación. Se convierte en almas, llegan almas nuevas. Los bautizamos, les enseñamos la doctrina. Hay comunión, hay oración, hay milagro, hay maravilla, estamos todos juntos. Hay sinceridad en lo que hacemos. Verso 46 dice que perseveraban unánimes. ¿Dónde? ¿Dónde perseveraban unánimes? En el templo. ¿Dónde se reunían para alabar al Señor? En el templo. Hace unos años surgió una nueva, no sé si es ideología, un nuevo pensamiento, una nueva doctrina. Creo que hace 10 años más o menos de esto. Algún iluminado dedujo que como nosotros somos templo del Espíritu Santo, y recuerden que iglesia es la palabra eclesia en el original. Entonces este iluminado dijo, debemos eclesiar en todos lados, porque Dios está en todos lados. Entonces debemos eclesiar o hacer iglesia, porque somos iglesia. Podemos hacerlo en el templo, podemos hacerlo en la plaza, podemos hacerlo en la playa, podemos hacerlo en cualquier lugar, porque no necesariamente tenemos que eclesiar dentro del templo. Algún iluminado sugirió eso, a lo cual muchos les pareció una excelente revelación y tomaron la decisión de no ir más al templo. Como ellos son iglesias, pueden hacer iglesia en todo lado. Pero la huella de la iglesia primitiva me dice a mí que ellos eclesiaban, ¿dónde? En el templo. Entonces, por eso Pablo, seguramente entendiendo esta doctrina, luego dice que ninguno deje de congregar, como muchos tienen por costumbre. Amén. Huellas. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra.
huellas de la iglesia primitiva, que a nosotros nos van a ubicar en el buen camino para encontrarnos con el Señor. Queremos tener la seguridad de que el Señor está con nosotros. ¿Amén o no? Se me bajaron mucho en el camino, parece. Hermanos, necesitamos tener la seguridad de que vamos a tener descanso al encontrarnos con el Señor cada vez que nos congregamos. La única manera es saber si estamos caminando sobre estas cosas. Amén. Termino con esto, hermanos. Solo me quedan 6 minutos. Espero haber sido, sé que fue muy rápido, espero haber sido claro. Me hubiera gustado ahondar en cada uno de estos detalles. Todos son importantes. Pero ruego al Espíritu Santo que le dé luz a cada uno de mis hermanos, desde el más pequeño al más grande, que podamos entender la importancia de todas las características de la iglesia primitiva, que sea también parte de nosotros, hermanos. Pero como dije, para terminar, si el Señor nos ayuda el próximo domingo, quiero hablar de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía nos va a dejar una gran lección, hermano, que es, nos va a enseñar cómo es una iglesia orgánica. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué me están queriendo enseñar, hermano? Usted sabe que la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. ¿Escuchó bien? ¿Qué es un organismo vivo? Un cuerpo. Decirle al que está al lado, sos un organismo vivo. Algunos se enteraron hoy. La iglesia es un organismo vivo. Y la iglesia de Antioquía nos va a mostrar algunas características, cómo es un organismo vivo. Y lo primero que le digo, y con esto si oramos, un organismo vivo habla de que somos fuertes, todos somos un solo cuerpo. Ahora, la pregunta es, y ya estamos hablando, cuando usted se levanta, cuando usted empieza su día, usted le habla a sus piernas o a sus pies y dice, bueno, vamos, hoy, mucho laburo, mucho trabajo, o a su cabeza, mira que hoy tenemos que estudiar, por favor colaborar, vos también colaborar, ayudémonos, así el día se hace un poco más ameno. ¿Usted le habla a su cuerpo? Usted se levanta y todo su cuerpo actúa en función de lo que tiene que hacer. Porque la unidad de la iglesia o del cuerpo de Cristo es algo inherente, está incluido, está presente. Entonces no se le puede decir, dale, tenemos que levantarnos y la pierna derecha está empacada, está enojada y todo el cuerpo no puede hacer nada porque ella no quiere caminar. No. Bueno, eso nos pasa cuando ya tenemos algunos años. Ya cuando nos llegan los años, algunas, ay, dale, por favor. Pero la iglesia, como un cuerpo orgánico, que es el cuerpo místico de Cristo, no necesita recordar continuamente, vamos, trabajemos unidos, seamos unidos, no nos peleemos más. ¿Por qué? Porque la unidad está implícita en el cuerpo, ya está dentro. Y la misma palabra nos enseña, dice que somos todos un cuerpo, todos miembros del cuerpo de Cristo y nos debemos el uno al otro, dice. Entonces hemos caído tristemente, y vuelvo a decir lo que dije al principio, como somos una raza destructiva y aún en lo espiritual nuestra naturaleza humana caída influye muchas veces, y hemos caído en el concepto de tener que rogarnos el uno al otro que seamos unidos, cuando en realidad si el Espíritu Santo es el que está en cada uno de nosotros, la unidad sola a través del Espíritu es posible. Pero nuestra
nuestros pensamientos, nuestros caprichos, nuestros enojos, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de juzgarnos, nuestra manera de medirnos, han provocado en nosotros esta triste realidad. Pero si volvemos a las huellas de la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo guiaba a la iglesia, donde Él juzgaba las cosas, las sinceras y las no sinceras, pero Él estaba con total libertad conduciendo a la iglesia. Si volvemos a esa huella original, el Espíritu Santo nos va a llevar a todos unánimes, juntos, a disfrutar de su presencia. No va a haber nada más hermoso, hermano, cuando todos nosotros nos dobleguemos a la voluntad del Espíritu Santo, sin tener en cuenta el hermano y la hermana para juzgarlo, pero sí para amarlo, pero sí para perdonarlo, pero sí para poder tenerle paciencia si usted quiere. Pero necesitamos, para caminar en la huella del rebaño, cuidar, hermano, entre nosotros al Espíritu Santo. Él nos va a llevar a toda verdad y justicia. Vamos a ser